Hola y bienvenidos, gente y entes diversos que nos miran. Estamos en un nuevo capítulo, más bien la segunda parte de el anterior, y bienvenidos nuevamente a No lo invoques, donde utilizaremos nuestra curiosidad de la cultura y no tan cultura pop para explorar temas de terror, horror, ocultismo y demás temas intrigantes. Aquí estamos nuevamente con... Liz Phantom y Mera. Excelente, vamos a seguir con el capítulo de la vez pasada, vamos a seguir hablando de este señor llamado Lovecraft, pero ahora en esta ocasión vamos a hablar un poquito más como en esta repercusión que ha tenido en la cultura popular, en todas estas referencias, todos estos guiños que podemos encontrar. Son demasiados, no creemos poder abarcar todos, pero pues vamos a hacer un intento. Y pues, ¿con cuál te gustaría empezar? No sé. No saber, esa es una gran referencia a Lovecraft porque nunca sabemos qué monstruo nos estás echando a la vuelta de la esquina. Referencias vergas. Pues ahorita que tengo todavía como que la memoria fresca, en el último relato que mencionamos, que dijiste que se parecía mucho a Frankenstein. ¿El del reanimador? El reanimador. También me sonó mucho a este cuento esta historia de Stephen King de... ¿cómo se llama? El cementerio de mascotas. Me sonó muchísimo, yo estaba como de, no lo digas, ya lo puedo decir. Me sonó mucho de referencia. Entonces. Podría ser, nada más que aquí viene como de dos fuentes diferentes, porque aquí en el cuento de Lovecraft era directamente por ciencia. Ajá. Y experimentación, y en el otro más bien es una cuestión mágica, porque es el clásico cementerio indio. Ajá. Pero pues sí tienes razón, porque como tal tienen esa similitud los entes que regresan de la muerte, porque el de Lovecraft, tanto el de Lovecraft como el de King, ambos regresan pero malvados. Ajá. Y con sed de destrucción. Sí me sonó muchísimo. Sí, esa es una historia que me gusta bastante, también el de Cementerio de Mascotas. Próximamente tal vez hagamos un capítulo. Y también tenemos igual, o sea, tenemos desde cosas súper evidentes como por ejemplo en South Park que tenemos como tal a Cthulhu llegando ahí al capítulo. ¿Qué otras? También comentaban que en Billy y Mandy tenemos esta... No sé, que está el café de Lovecraft. No, el café de Cthulhu. El café de Cthulhu. Lo que yo he visto es que el referente más utilizado en todos estos medios siempre va a ser Cthulhu, o como Cthulhu, o como lo quieran mencionar, porque... Como el personaje más famoso, ¿no? Exacto, y de hecho, pues tiene bastantes más que sí podrían también ser tomados, pero justo por el elemento que tiene de seres inenarrables e indescriptibles, pues sí resulta un poquito... complicado. Eran un poquito inenarrables e indescriptibles para poderlos poner en medios ya impresos y digitales. Pero pues tenemos estos, también la súper evidente que tenemos también esta serie que salió recientemente. ¿Stranger Things? No. No. Y yo, no. ¿Stranger Things qué? Es que también tienen como este monstruo gigante. Sí. Exacto, sí, o sea, Ahí. también, o sea, toda mitología Lovecraftiana, que es esto del mundo paralelo que también se llega a manejar en historias, o sea, mundos alternos. Y sí, o sea, esas bestias que tenemos, pero no, yo decía de una que como tal es, como tal tiene Lovecraft en el título, que es de HBO, me parece. Sí, sé esa cuál es la que es. estaba No me acuerdo. comentando. ¿La de qué? Es que le estaba Yo me estaba comentando de comentando de esa que serie. había salido una serie de Ajá. HBO. Lamentablemente mi pobreza no me ha permitido verla, entonces no. Se llama The Outsider. No se llama así. Se llama Lovecraft Country. ¿Sí? Sí, Ajá. de Sí. unos morenitos. Sí. De personas afrodescendientes. De hecho, está muy curioso de que los protagonistas sean afrodescendientes, siendo que Lovecraft Era racista. era racista. Lovecraft estaría decepcionado. Estaría sacado de onda, estaría como de, ¿what? ¿Ahora también pueden trabajar de esto? Oh, no mames. No, yo creo que estaría feliz de ver que su obra pues ya es como súper famosa en todo el mundo, porque cuando él estaba vivo nadie lo conocía. Ujú. Era como que un cero a la izquierda, y hasta que se murió como que
su círculo de amigos escritores fueron los que trataron como de que no se perdiera su obra en el Sí, olvido. de hecho, gracias a que sí tenía amiguitos, ya después de adultos sí tuvo amiguitos, casi no salían juntos y nada de eso, se mandaban cartitas, pero sí, gracias a ellos fue que sí se logró como esta expansión de toda su obra, si no se hubiera perdido para siempre. Y pues también otras referencias que podemos encontrar es también, por ejemplo, en la película del Faro, Sí. que manejan mucho, o sea, al inicio no sientes que va a ir como a ese lugar o a esa temática, pero ya al final, es que aquí sería darles spoilers de dónde va. Dalo. Alerta de spoiler, alerta de spoiler. Si la van a ver, no escuchen esto. Pero resulta que lo que realmente daba vida y alimentaba al Faro era un ser de esos, así, con una descripción muy parecida a las que manejaba Lovecraft, y también toda esta locura a la que llevó a los protagonistas por este aislamiento y este ambiente en el que se desarrollaban. Sí nos da mucha idea de de este tipo de historias que llegaba a escribir Lovecraft, en especial porque estaba el mar presente. Inclusive estas alucinaciones con sirenas y que el ser que se encontraba recluido en el faro y que por esa razón no podía subir ¿cómo se llama este vato? Pattinson. A Robert Pattinson, es que no me acuerdo cómo se llama su personaje, pero Robert Pattinson, que se le prohibía justo acceder a esta sección del faro. Era este ser como pulpesco, tentáculo, o sea, medio amorfo. Entonces eso también, o sea, todos esos tipos de guiños siempre nos van a hacer referencia a Lovecraft por su tipo de escritura. Puede que haya más autores que igual manejaron este tipo de narrativas, este tipo de seres, pero siempre va a ser un referente muy grande Lovecraft. ¿A qué creen que se deba este gran impacto que tiene? Pues es que Lovecraft fue como pionero, ¿no? De este tipo de terror y de esto del horror cósmico. Uh-huh. Entonces, pues sí, ¿no? Como que antes el horror era eso de fantasmas, casas embrujadas y vampiros y así como ese tipo de cosas, y ya él lo llevó como a otro nivel. Y yo creo que también tiene mucho que ver que pues ya estos tipos que eran como del círculo de Lovecraft, que le llamaron después, estos con los que se mandaba cartitas, Uh-huh. pues lo hicieron como que surgir, ¿no? O sea, ya que estaba muerto, ya para qué, pero... Pues un buen tributo, ¿no? A su sí, pues, a su o sea, vida. está chido por lo que nos legó, pero pues qué feo, ¿no? Que toda tu vida ya se estaba escribiendo y aún así nadie te conociera hasta que ya te... Pues mira, Van Gogh también murió en las mismas en toda su perra vida, solo vendió un cuadro y mira, no andamos, también un poco Poe fue también Sí. de ese asunto. Creo que también tiene que ver mucho esto de que de cierta manera estas generaciones viven un poquito más cómodas y entonces tienen ese tiempo de voltear a ver a qué hacían antes o al arte, como por así decirlo. Entonces, por eso también yo podría pensar que se les da este reconocimiento a estos autores de antaño, porque ahorita sí nos podemos dar el tiempo de revisar las obras, leerlas, analizarlas, y antes era como de, ¿me compro un libro o cómo? Ah, creo que como. Es que según yo también se debe a que, o sea, el círculo de Lovecraft, o sea, no todos los personajes fueron de su creación, entonces entre esos mismos güeyes como que armaron toda la mitología, porque había personajes que no creó él, pero que él retomaba o pedía prestados a sus amigos para poder escribir sobre ellos. Ah, sí, de hecho él como tal no creó mitología y no creó un panteón de seres, sino fue hasta que sus amigos empezaron a acomodar sus historias que empezaron a darle forma como a todas estas deidades y darles jerarquías, darles hasta multiverso Lovecraftiano. Sí, también sus amigos escribieron como otras obras, ¿no? Como Uh-huh. relacionadas con eso. Ah, pues también puede ser eso un gran factor de por qué lo hicieron ya hasta después de que él murió, o por qué se empezó a darle como este auge de popularidad hasta después de su muerte, de que pues es que le siguieron dando como mantenimiento a sus amigos, por así decirlo. Ya ven, amiguitos, tengan amiguitos, aunque sea por correspondencia. No saben cuándo los van a utilizar. Que digan, ¿cuándo? No, o sea, no utilizar de mala onda, o sea, si no saben en qué momento podrían requerir de su ayuda. Ya van a decir como en el LOL que soy bien flamer.
me lo toman a mal, caray. Y también podemos ver, como tal, se llevaron adaptaciones al cine de sus obras, como la del color que cayó del cielo. Em, ¿Alguna de ustedes la ha visto? ¿La de 2019? Ajá. No. No, ay, demonios, yo tampoco la he visto. No, pero dice que está muy buena. Sí, dicen que sí le hace bastante justicia El reloj. al relato. Y eso está bien, porque si no después tenemos cosas bastante feas. Y de hecho también se estaba planeando una película de Cthulhu, pero pues no... Está muy cabrón, También. Ajá, está como muy cabrón porque sí... ¿no? Adaptar algo inenarrable. No, eso sí es narrable, fíjate. Por eso, porque como tal sí dejó dibujillos y cosas así de cómo lucía este ser. Entonces ahí te puedes dar una idea, o sea, no es tan inenarrable, pero pues sí está difícil el poder adaptar como este tipo de material porque la manera de cómo lo cuenta y todo Sí, eso. como el ambiente, el tipo de Ujú. narración y todo eso. Y que ahora tiene muchos fanboys, entonces se van a se van a encabritar por eso. La religión se va a encabritar. ¿Hay religión? Dicen que sí, hay como que una religión hacia Cthulhu. Ah, Yo caray. no sabía que había religión como tal, solo sabía que hay gente que pues sí cree que existe, ¿no? O sea, no que ya los adoraran, sino que pues sí creen en eso y pues dicen que Lovecraft no creía como tal en los Ujú. antiguos y todas esas cosas que él creó, pero sí hay mucha gente. De hecho encontraron creo que como hay una frecuencia sonora muy gigante. Ah, del ¿el mar. blob? Ajá, el Ah, blob. sí. Y dicen, algunas personas piensan que es Cthulhu. Es- Durmiendo. Es que está muy interesante eso del blob, porque aparte de ser una frecuencia que tuvo que haber hecho un ser o algo muy grande, según las coordenadas que había dado Lovecraft de según donde Ah, sí. dormía, estaban Sur del muy Pacífico cerca, o algo así. ajá, estaban muy cerca de donde se hizo el blob. Entonces, eso también está muy chido. Tal vez también después podríamos ahondar en lo del blob, porque es un fenómeno bastante interesante. Y es que a mí se me hace muy, muy, muy curioso porque es el mar, o sea, no hemos explorado ni una cuarta parte de lo que es todo eso y hay muchas especies que desconocemos. Y puede que no exista Cthulhu, pero pues sí puede haber algo muy grande ahí abajo en el fondo esperando a emerger algún día. Sí. El Kraken. El Kraken. Kraken. Es que también, o sea, las leyendas de Pues ese sí, tipo del como Kraken y eso... calamares así gigantes. Sí hay calamares de de esos tamaños, se han llegado a capturar y... Se agarran ahí a madrazos con las ballenas. Ojo, y es como de ver. Godzilla. Godzilla. También, también ha influido en juegos, como tal hay un juego de rol de mesa. Sí, la llamada de Cthulhu. Exacto. Está interesante porque pues como tal te puedes meter como a ese mundo y hacer tu personaje y todo y hacerte tu historia en torno a como si tú estuvieras viviendo esas historias que alguna vez le escribió Lovecraft. La verdad, a mí siempre me ha interesado jugar este tipo de cosas, de rol, pero pues no tengo amiguitas que lo hagan, entonces necesitaría... Yo apenas estoy aprendiendo, pero con Dungeons and Dragons. Entonces, Ah, pues. ya cuando aprenda, ya jugamos. Sí. Uy, a Jugamos mí- la llamada de Cthulhu. A mí hay uno que también me gusta mucho que se llama Vampiro La Mascarada. Ese sí me gustaría jugarlo también, pero ese no es tema de ahorita, ese será tema de un futuro, cuando hablemos de vampiros tal vez, o hablemos de bañoñerías. Sí, es que se nos sale lo friki, no podemos evitarlo. Ya vienen adentro de nosotros. De hecho, hablando como de las películas que recientes o que querían sacar, Guillermo del Toro lleva como un montón de años queriendo hacer una película de Las Montañas de la Locura. Ujú. Pero pues él tiene como que esa maldición de que sus películas nunca las quieren hacer. Ay, Entonces, sí. supuestamente me parece que el año pasado ya iban a empezar a los rodajes, pero no sé si sí se hizo o ya no por la pandemia. Sería una barbaridad si él la hiciera porque Sí. estaría bastante bien. Según yo ahorita Del Toro está haciendo la de Pinocho, entonces no sé si están haciendo las dos al mismo tiempo. O tal vez la volvieron a cancelar. quizá la Puede volvieran a ser, aún cancelar. nos duele Silent Hill, aún nos duele. Hablando de cine, bueno, próximamente se va a estrenar lo de Doctor Strange 2, el multiverso de la locura. Ujú. Pues dicen que está vagamente basado en las montañas de la locura. ¿Tampoco? Sí. También hablando de las montañas de la locura,
La cosa de John The Thing, Carpenter. ajá. The ¿Qué Thing. cosa? Ah, The Thing está como basada, pero nada más en la primera parte de la historia del libro. Pero está muy buena esa película. A mí me gusta mucho. Es como de... sí, es un gran clásico y también esos efectos especiales. Sí. Es como de una pasada. A mí me gustan mucho los efectos prácticos y ahí, como lo aplicaron, está bárbaro. Las transformaciones y las criaturas que salían a raíz de esas mutaciones. Sí. Pues eso está como basado en eso de las montañas de la locura, que es como de unos científicos que van por ahí a investigar unas cosas al Polo Norte. Bueno, no sé si es el norte o el sur, pero pues yo imagino que es el norte. Y pues ya llegan y encuentran como unas montañas muy altas y dicen, ay, pues vamos a ver. ¿Qué podría salir mal, no? Exacto, y llegan y encuentran como... Bueno, para empezar encuentran unas montañas que son incluso más altas que el Everest. Pero además encuentran fosilizadas unas criaturas extrañas con forma de barriles y que estos vendrían siendo los primigenios, ¿no? La raza de seres superiores que poblaron la Tierra. Pues ya no quiero spoilear como todo el libro. Léanlo por favor o esperen a que salga la película de Guillermo del Toro. También. Y pues ya resulta que es que para ir a investigar a esa parte se había dividido el equipo de científicos porque tenían como otro propósito, entonces no querían desviarse, pero ya después que empiezan a encontrar todas estas cosas impresionantes, pues ya como que ya después sí se quieren desviar, pero ya cuando llegan al campamento con los otros científicos pues está todo destrozado y cosas rotas y un montón de muertos. Y de hecho mencionan que los perros, porque tienen que llevar pues esos perros que llevan los trineos, Uh-huh. cuando sacaron los fósiles de estas criaturas en forma de barril, estaban así como que muy alterados y les ladraban y no estaban tranquilos. Entonces pues también encuentran a todos los perros muertos y ya, ¿no? Falta un cadáver de un perro y de un humano. Y pues ya, luego resulta que también había como otra raza que eran como... que estaban como domesticados por los primordiales, Uh-huh. pero luego se rebelaron contra ellos y así. Entonces no les voy a spoilear el final, pero como toda esta parte de lo que pasa en el campamento es como la trama de The Thing. Ajá, O sea, sí. no exactamente igual, pero sí se ve que está súper inspirada en eso. Sí, pues se nota la inspiración todo en esos, como en esos elementos, ¿no? De poner a un ser que no es comprensible por la mente humana y ya ponga a hacer como todo ese horror. Y esa psicosis que se logra es que no sé si él sea o yo sea o todos seamos y quién es el que es el impostor. Entonces sí está como bastante... ese tipo de terrores son los que sí te logran llegar como para aterrorizarte a ti mismo. Como un poquito lo que llegamos a hablar en el capítulo de Doppelgangers, que igual, o sea, ese terror de no saber si la persona que tengo al lado sea un doble o sea ese ser que me encontré en la nieve. Te está acusando, ¿Qué? Mariana. ¿Qué? Te está acusando de que eres un doble. Ay, no. Eres fan. Ay, no. Que también tenemos que, me imagino que han de conocer a H.R. Giger, el que creó al Alien. Igual ahí se ve mucho esa influencia porque de todos los modelos que hizo para poder llegar al Alien que conocemos, se decidió por este modelo de sin ojos, porque así te da como esa sensación de no sabes a dónde está mirando, no tiene esa como ventana al alma que mucho se menciona. Entonces, gracias a esta también puede ser un poco esta influencia de seres amorfos, de seres fuera de lo común, fue que pudo haber llegado como a esas conclusiones de, ok, este va a ser el alien y se va a ver así, porque al quitarle como tal la vista o ojos con los cuales detectar a las personas, pues le quitas un elemento que podría relacionarse con lo humano. Una otra referencia, pues es poquito, nada más es el nombre porque realmente no tiene mucho que ver, es en Evil Dead, en donde se menciona que el libro que desata como todo este horror es el Necronomicon, pero pues realmente no tiene mucho que ver porque aquí hace a seres demoníacos
Y siendo que el Necronomicon hasta, bueno, lo que se cuenta de él es como otro tipo de cosa, como de más, y no relacionada a los demonios, sino más bien relacionada como a este tipo de seres primordiales. Sí, también está curioso eso del Necronomicon, de que pues se supone que ese libro pues en realidad no existe, ¿no? Es creación de Lovecraft, pero hay mucha gente que piensa que sí existe. Amiguitos, no existe. De hecho, la historia de el extraño caso de Charles Dexter Ward, Ujú. sí mencionan como que, en una parte mencionan que tiene como una colección muy grande de libros ocultos, no él, sino su antepasado. Ujú. Y mencionan varios que sí existen, ¿no? O sea, ya sabes, uno que anda en la red buscando grimorios. Pues mencionan varios que sí existen y entre ellos también mencionan al Necronomicon como uno más, pero pues obviamente ese no es real. Sí, es que de hecho hasta en sus propias historias Lovecraft lo menciona de que no, es que hay un tomo resguardado en una universidad, en este lugar y que no sé qué. Tal vez por eso la gente llegaría a pensar que sí es real, pero, o sea, los textos que se llegan a ver de Necronomicon, o sea, son porque alguien los escribió, no, o sea, alguien lo inventó a partir de este relato, pero no es porque realmente exista. Y mucha gente así está súper empeñada, no, es que sí existe y lo voy a encontrar y voy a descubrir sus secretos malvados, pero no, es que no existe. Lamentamos de destruirle sus esperanzas, sueños e ilusiones, pero no existe, o sea, no. No es, porque dicen, ¿no? Según la leyenda, de que alguien tuvo como una posesión y que se puso a escribirlo en una noche o algo así, ¿no? Que era como un árabe loco, ¿no? Ajá, que el árabe loco que lo escribió Villa, pero no, es que está inventado. Hasta el nombre de ese árabe al revés significa nadie o algo así, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ahora vamos a hablar de una película. Justo la de The Reanimator. Sí. Igual así como bastante de culto, bastante querida como por todos los fanáticos que ven este tipo de películas. Y está basada, no diría totalmente, pero sí mucho justo en el cuento que ya habíamos dicho hace rato, bueno, no hace rato, en el capítulo pasado. Pero toma bastantes elementos y ya después en las secuelas como que se hizo un poco extraño a dónde llegó todo el asunto porque había cabezas con alas, pero la película, la 1 sí está bastante buena. ¿Alguna vez la has visto? ¿Saben Sí, qué onda? yo vi la primera película y sí, bueno, es que yo la vi más que nada porque me interesaba como todo esto de cine de zombies. Ajá. Y sí, se me hizo así súper loca, así de wow, está bien chida esa película. Pero no tenía idea de que estaba basada en una historia de Lovecraft. Entonces sí, pues sí es como interesante, ¿no? Toda esta parte, como dices, de como un poco de la influencia a lo mejor de Frankenstein y luego ya llevada a, pues, como más realista, por así Sí, decirlo. es que no podríamos decir que ya era como de género zombie, porque pues en esos años no existían, o sea, ni siquiera como tal. Como tal el relato, ¿no? Ajá, no, ni siquiera el término, o sea, no estaba unificado a muertos vivientes que fueran zombies, o sea. Entonces, pues sí está bastante interesante que él en ese tiempo se haya imaginado como todo esto, que gracias a la ciencia se pudiera llegar a estas consecuencias de sí poder reanimar cadáveres, pero que fueran malvados o sedientos de sangre o que perdieran totalmente el raciocinio. Sí, Lovecraft es precursor de las historias zombies y nadie lo sabía hasta ahora. Sí, de hecho recuerdo que así antes de que como tal se instruyera el género zombie era como de pues muertos caminantes. Pues es que sí habían historias, ¿no? Pero estaba como un poco confundido con los fantasmas. ¿Sí? Ajá, es que también creo que había como folclore, había leyendas acerca o sea, de muertos que sí se levantaban de la tumba, pero pues no eran como tan comunes o tan populares. O inclusive yo siento que era así como el clásico, nada más el esqueleto ahí andando, pero así como tal. Pero es que depende a qué zombie te refieras, porque, o sea, desde antes en la cultura vudú siempre ha existido lo del zombie. Sí, pero no, y después o sea, ya como el concepto que tenemos ya de zombie de The Walking Dead, que come carne, que se mueve, que Eso se fue hasta en reanima. las películas de Romero, ¿no? ajá, eso Ajá, fue a fue raíz hasta de esas películas. 1968, ajá.
Sí, Pero creo que deberíamos de hacer otro día un especial de zombies también. Sí, también. Pero vean nuestros videos y denle like porque necesitamos tener más difusión. Comercial no pagado. Igual hay otra película que se llama The Void. ¿No? The Void, sí. Esa igual es como muy Lovecraftiana. Sí, justo aquí tengo un poquito de lo que va esa historia y engloba lo que es un culto misterioso, un líder de culto loco, el cual quiere desatar el caos con seres interdimensionales. Esto sería un poquito también como por ejemplo lo que vemos en el relato que decía del ser invisible, que porque un güey loco hizo el conjuro, desató este horror, por así decirlo, y es un poquito también lo que vemos en esta película de The Boy. Pues actualmente dicen que una película que tiene un poco como de todo, pero que también tiene como influencia Lovecraftiana, se llama Psycho Goreman. Está como en tendencia popular bueno, fue de 2020, pero ahorita está agarrando como mucha popularidad, pero nada más está en Amazon en Estados Unidos. Qué chafa. Con razón nadie la conoce. ¿Y aquí qué tenemos? ¿Guerra de likes? No, mancho. Chale. Hasta en el entretenimiento, en el entretenimiento somos tercermundistas. Qué triste. Sí. Qué- En cuanto a videojuegos, igual tenemos siempre vamos a tener a Cthulhu ahí presente, por ejemplo en Smite. Hay como tal un personaje que es Cthulhu, que lo puedes manejar, porque en ese juego se trata de dioses o deidades, y pues cómo no meter a Cthulhu. ¿Han jugado alguno de esos juegos? Smite, ¿no? No. También en Skyrim, la deidad Hermeausus Mora, el cual vive en una biblioteca cósmica, nos recuerda mucho a Yog-Sothoth. Ay, no. Este nombre es Yog-Sothoth. impronunciable. Se dice Yog-Sothoth. Yog-Sothoth. Ajá. Excelente. Y el escenario mismo es muy parecido a la historia La sombra fuera del tiempo. Hizo igual otro relato de Lovecraft. Sí. ¿Tú lo has leído? No lo terminé, pero Ajá. lo estaba leyendo y es como de me parece que es profesor de una universidad Ujú. y de repente como que empieza a actuar raro, así como, casi como el papá de Lovecraft, como que un día se vuelve loco y empieza a actuar raro. Pero, o sea, actúa como si fuera otra persona y tiene conocimientos que el profesor no tenía. Ujú. Entonces como que su familia se saca de onda y dice, no, pues tú no eres, su esposa dice, tú no eres mi esposo y tú eres como un impostor en el cuerpo de mi esposo. Oh. Y hasta se divorcia y así, y como con el único que mantiene contacto es con uno de sus hijos. Pero ya más adelante explican que él sí estaba como en el cuerpo de otra persona, bueno, de otro ser. Ajá. Que justamente esto de los primordiales, Ujú. que mencionan que en las montañas de la locura como que describen muchísimo a la raza de los primordiales, pues él estaba en el cuerpo de uno de los primordiales y entonces como que empieza a ver la historia de ellos y un poco de su cultura, y de hecho mencionan que ya después, según él, duró como 3 años en ese estado de locura. Ujú. Y ya después que volvió como a la normalidad, se puso a investigar, pues, qué onda con eso. Y descubrió que otras personas a lo largo de la historia también habían tenido como ese tipo de episodios. Y ya, ¿no? Mientras está como contando lo que vio cuando estaba en el cuerpo del primordial, comenta eso de que se topa con personajes así populares de la historia, ¿no? Ujú. O sea, en ese momento no recuerdo exactamente cuáles eran los nombres, pero por ejemplo dice, no, y pues platiqué con Galileo y así, ¿no? Entonces es como esa parte de la historia, como que se intercambian ahí sus mentes, por así Sus decirlo, conciencias. su conciencia, y ya él ve toda esta historia de los primordiales. Ah, pues también así como ese tipo de seres es igual lo que toca Stephen King en el libro de It, que al final, bueno, igual podría ser spoiler, pero pues ya es muy vieja la historia, si no lo han leído, pues muy mal, muchachos, por quedarse nada más con las películas. Pero sí, o sea, justo también se narra como ese tipo de cosas de que está la tortuga gigante y sí. que It es un ser que es súper antiguo y que llegó a la Tierra en un meteorito.
y que realmente no es un payaso, chicos, es una cosa igual, no tiene forma. Una bola de luz. Exacto. Y eso es lo que ya después empieza a tomar las formas porque se empieza a alimentar del miedo y toma la forma de lo que le da miedo a la gente, pero como tal no es que tenga un cuerpo terrenal. Según yo no es una bola de luz, es como vómito. Porque Chud, la tortuga se llama Chod. Uh-huh. Entonces se supone que él era el único que existía, pero de pronto vomitó algo y ese era Pennywise, o bueno, ese era... Bueno, que lo haya vomitado no quiere decir que sea vómito, güey. Bueno, pues así como es inenarrable, estoy como... No, pero... Es polvito, tal vez. Sí, y aquí vemos, o sea, ese tipo de mitología de seres súper antiguos que salen de cualquier cosa que el humano pudiera comprender o hacer. Y aquí, de hecho, Stephen King sí tuvo bastante inspiración, Sí, influencia de él Lovecraft. mismo lo menciona, que es como Sí. uno de sus tops de Exacto, autores. y Ajá. pues está bien. Nada, es que Stephen King luego se va como a otras cosas más, también el de la cúpula. Ah, ese no lo leí. En la cúpula, es que también es spoiler, diablos. Alerta de spoiler. Alerta de spoiler. Es que también deberían de leerlo, está muy bueno ese libro, pero ahorita no estamos hablando de él. Pero lo que pasa es que aquí igual, o sea, el humano se enfrenta a fuerzas mayores y es muy curioso esto porque, o sea, el pueblo se queda encerrado en esta barrera invisible. Ya después encuentran un artefacto posiblemente de procedencia extraterrestre o de otro plano dimensional, y que es la que causa esta cúpula. Y te narran que cuando lo tocas, te transporta como a ver quién eran los dueños de eso, y resulta que eran niños. O sea, resulta que ese artefacto que estaba desmadrando una ciudad entera era un juguete para niños, como tipo cuando tienes tu casita de hormigas. Era como para tener hormiguitas, y entonces pues como estamos muy pendejos los humanos, en vez de ayudarnos y construir sobrevivir juntos, se empezaron a pelear y a matar entre todos, y por eso se desmadró la ciudad. Y los narran como que son seres con cabezas como poligonales, pero de cuero, o sea, no tienen como tal facciones. Yo me los imagino así muy raros, pero o sea, es como si hubieran agarrado una pieza de, no sé, como un prisma, yo me los imaginé así, como un prisma, con muchas caras, y así, pero hecho como de piel, y eso era como pero así sin gestos como tal, y era la explicación que les daban de qué eran esos seres. Y estaba muy, muy cañón porque los niñitos eran como de, mira, las hormiguitas se están matando entre ellos. y ellos así sufriendo, y entonces una de ellos lo toca y de pura chiripada se encontró con una niñita nada más, que era como, imagino que la dueña de la casa donde estaba el juguete, y le empieza a suplicar de, por favor, detén esto, nos estás matando, que no sé qué, si somos unos seres conscientes, que no sé qué. Y ya la niña se queda como de, bueno, ella sentía la del libro, sentía que ese ser, como más poderoso que eran niños, entonces, y que era de sexo femenino, el ser con el que se estaba comunicando, y ya se pone a suplicarle de que sí tienen vidas, tienen familias, tienen conciencia, y ya como que la niña se queda como de, no mames, y apaga el aparato y ya se liberan, pero pues ya toda la ciudad muerta. Los quema con una lupa, ¿no? Ajá, es que de hecho hacen mucho esa analogía, o sea, cuando se dan cuenta que está este ser gigantesco ahí, dicen, es que es como cuando un niño juega con un hormiguero, o sea, las ve ahí, las quema y ya, pero no se entera de que las hormigas tienen su vida, sus jerarquías, tienen tareas que cumplir, y simplemente llega y los quema porque le divierte. Y es lo mismo que pasó acá. O sea, eran seres tan superiores a un humano, que los vio ahí y se entretuvo viendo cómo hacían todo su desmadre por simplemente ser humanos. Y la neta sí está muy, muy interesante eso. Y ahí vemos otra vez estos referentes a Lovecraft al crear esto. O sea, que el meollo de todo el sufrimiento de estas personas fuera de carácter, de seres muchísimo más poderosos, hasta de otro plano o hasta galaxias lejanísimas. Sí te deja pensando muchas cosas.
También hablando de ahora sí que del horror cósmico, siento que uno de los precursores que también inspiró mucho a Lovecraft fue Junji Ito. Y siento que ahorita que estaban hablando de los impostores, me llegó mucho a la mente la historia de Uzumaki, porque, o sea, en una ciudad así, en un pueblo súper tranquilo así de la nada, un ente que no se sabe, no tiene forma tal cual, simplemente está en un lago, empieza a poseer a las personas y empiezan a hacer cosas súper extrañas. Y el primer caso fue el de el papá de una de las protagonistas, que él ya tenía como que bueno, el papá del protagonista se estaba volviendo loco con las espirales, estaba recolectando una obsesión cosas, enferma de ajá, las espirales. tenía una obsesión tan fea de que mandaba a hacer cosas de espirales, o sea, todo lo que tenía de espirales lo tenía que tener, hasta que llega tanto a su locura de que él se empieza a convertir en una espiral. Y, o sea, es como que maneja mucho lo que es la deformidad del cuerpo humano, que es como que lo que más da miedo de Uzumaki. Sí. Pero siento que también el horror cósmico es como que el no saber qué te está poseyendo o qué está haciendo que todo esto cambie y que no tenga como que solo está existiendo y está haciendo que existan las demás personas. Sí, es que es mucho de lo que comentábamos en el capítulo anterior, de que es que este terror es porque te estás enfrentando a cosas que no entiendes, no conoces y no sabes, entonces no tienes manera de cómo enfrentarlas. Y a la vez estas cosas o estos seres o estas entidades simplemente están ahí existiendo, haciendo lo que hacen, y el humano tuvo esa mala suerte de cruzarse con ello en su camino. Entonces también es como es esta desesperanza hacia la humanidad de desenterros y decirles, es que no eres tan vergas, o sea, hay cosas allá afuera más poderosas, más grandes que tú, y si se llegan a cruzar contigo no tienes posibilidad de hacer nada. O sea, es un poquito desesperanzador estas historias, porque en cualquier momento puede llegar algo del espacio o algo del subsuelo o algo de otra dimensión y no tienes cómo combatirlo porque está más allá de tus posibilidades. Entonces sí, siento que tiene mucha influencia Junji Ito, o sea, tiene muchas otras historias, pero el hecho de que te posee algo que no sabes qué está pasando. Sí, también es todo de lo... Llegando a deformarte a ti mismo. Sí, también les recomendaría esa bueno, todo el trabajo de Junji Ito, Uzumaki también está muy brutal. De hecho, tiene una historia corta que también me recuerda bastante a Lovecraft, porque aquí es de que de repente se desgaja una montaña y notan que hay huecos, pero esos huecos tienen forma de personas. Y entonces la gente se empieza como a interesar y van y revisan y todo, y de repente uno se da cuenta que cabe perfectamente en ese hueco. Y entonces se empiezan a meter, y más personas van encontrando sus huecos, y se empiezan a meter, y ya hasta, o sea, al final es como bastante perturbador, porque al otro lado de la montaña, son mini hoyitos, y entonces ya nada más salen así como pasta la gente de esos hoyitos. Eso está muy, muy, muy perturbador ese asunto, pero es igual, o sea, una fuerza de la naturaleza, o sea, quién, qué, cómo hizo esos huecos para que justo fueran la forma de ciertas personas, y qué onda qué pasa adentro de esa montaña, o sea, no se sabe, que hace que ya nada más salgan pasta, así como cuando tienes tu pelo rico y que lo aplastas, así salían las personas. También hay un hueco extraño en una montaña, me voy a meter. Es que también está esa fuerza misteriosa de que los atraía, o sea, era también esa como atracción sobrenatural. Sí, justo, es como oye, está mi forma. Y pues, ¿en qué bueno, qué más vemos con ese tipo de horror cósmico? En videojuegos, pues tenemos los de Silent Hill. Podemos ver un poco de eso, o sea, esta fuerza que invade al pueblo y estos seres que salen a partir de tus temores. Sí. También sería un poquito como el tipo de terror que manejaba Lovecraft, porque no te lo decía todo como era, o sea, tú te lo imaginabas con base en lo que habías vivido y lo que temías. Algo que también me acordé ahorita
y esto sí es real, esto sí es por 100% real. 100% real, no fake. Es que creo que es en Nueva Zelanda, me parece, o en Escocia. Hay un puente en el que suelen, o sea, tienen un letrero así al inicio del puente en el que dice que si quieres cruzar el puente, puedes cruzarlo, pero nunca vayas con tu mascota, con tu perro o con tu gato. Sí, el puente de los... Sí. Y nunca, y no hay como que una explicación del por qué, o sea, de por qué está pasando eso, solo pasa. Más atracción de aventarse del puente. Ajá, y es como de, ¿por qué lo hacen? Y dicen que a pesar de que los alejan, o ya en su momento de que ya cruzaron el puente, los perros se avientan y, o sea, no murieron. En el momento en el que los alejan, ellos regresan a de verdad quitarse la vida. No manches. Sí había llegado a escuchar de ese puente, la neta ya no me acordaba, pero sí es como de... Entonces, sí, también y eso sí es real. Es 100% real, no fake. Ahorita que dijiste lo de Uzumaki, que, o sea, se obsesionó tanto con las espirales, que se convirtió en una espiral, me acordé de la de Cisne Negro, que se obsesiona tanto con ser el cisne negro, que se convierte en cisne, y cómo se empieza a transformar. Esa escena está muy chida. Todos, bueno para saber. Gracias, señor productor. Te me cuidas. Bueno, te me cuidas. De hecho, también deberíamos hablar después de esta película, pero con su, de su inspiración, que fue Perfect Blue. Ajá. Ay, hay tanto de qué hablar. Pero ya será en próximas ocasiones. En cuanto en el ámbito de los cómics, podemos tener... Hay un cómic que sí está totalmente basado en mitología de Lovecraft, que se llama Arkham Horror, que de hecho el nombre Arkham viene de aquí, de las historias de Lovecraft, porque así se llamaba una ciudad, me parece, una universidad. Es que sale en una de sus historias, como tal sí nombran, y de ahí se basaron para hacer el asilo Arkham de Batman, pero como tal este nombre surgió de las historias de Lovecraft. Y en este cómic está situado en los años 20 y se narran los mitos de Cthulhu, y de ahí se abre como a diferentes mitologías de todo lo que... O sea, aquí ya está como más armado todo el panteón de Lovecraft, y hacen mención de todas estas mitologías. También se podría tomar un poco en referencia el cómic de Hellboy, que como tal sí habla de demonios, pero también empieza a hablar como de estas referencias a seres de otros mundos, seres de otros planos. Y el autor sí se basó un poco en los cuentos de Lovecraft para crear toda la historia o todos los personajes que se pueden ver en Hellboy. Y también tiene un poco de la forma de narrar de Lovecraft, también la plasma en la narrativa de estos cómics. En las películas creo que no tanto, pero se nota más en el cómic como tal, de esta forma en la que narraba Lovecraft a cómo la narran las historias de Hellboy. Y hay una historia, unos cómics de Batman que se llaman The Doom That Came to Gotham, es del año 2000. Y aquí es igual, otra vez volvemos a situarnos en la en la década de los 20. Y en este caso Bruce Wayne regresa de una expedición del Ártico y encuentra a un científico asesinado en su hogar. Inicia su investigación como Batman, pero se cruza con una serie de extraños crímenes ligados a la extraña criatura monstruosa atrapada en el hielo. Es un poquito lo que estábamos hablando de las montañas de la locura, y también un poco con lo de... Hay otra historia en la que igual un investigador se pone a ver el caso de una desaparición diagonal, posible asesinato, que igual también en esa historia se menciona el Necronomicon y que esta persona desaparecida estaba investigando justo este libro. Sí, de hecho también en el libro de la llamada de Cthulhu sí mencionan que como los que ya tenían mucho conocimiento al respecto del culto terminaban muriendo de formas un poco extrañas. Entonces, extrañas. Muerte por calamar.
No, o sea, por ejemplo, uno de los que estaba... Ah, pues, bueno, es que, no sé si hacer spoiler, pero en ese libro mencionan que es un arqueólogo y él encuentra como unos documentos de su abuelo que también era arqueólogo y él estaba investigando como toda esta onda relacionada al culto de Cthulhu. Y bueno, hay como mencionan ciertas fechas, me parece que es en abril, ponle que del 8 al 22 de abril, mucha gente empieza a tener como sueños raros, así como especialmente los artistas y así. Hay uno que sueña específicamente con Cthulhu y lo plasma como en una tablilla de arcilla, como un símbolo de Cthulhu y más símbolos del culto. Ah, sí, recuerdo. Una escritura que es como tipo jeroglífica, pero nadie le entiende. Sí, es como esa escritura súper específica de eso y que nada más como los que están entendidos. No, que ni siquiera los del culto recuerdan cómo se lee, pero tienen como su invocación y todo. Bueno, la cosa es que después su abuelo muere pues también así como de forma rara. Y ya después, mientras está como en sus investigaciones y leyendo los escritos de su abuelo, pues resulta que hay unas personas que fueron en un barco pues por ahí, por el Pacífico Sur, por donde estaba la ciudad donde duerme Cthulhu, que es la ciudad de R'lyeh o algo así. Ajá. Y ya encontraron como que una especie de ciudad muy rara, porque se supone que esa ciudad estaba hundida en el mar, pero hubo un terremoto y pues como que salió tantito. Salió tantito. No tengo ahorita. Oli, soy una ciudad. Y bueno, llegan a la ciudad y encuentran como, bueno, antes de eso se topan con unos tipos que eran como los del culto pero se ponen hostiles y entonces los matan. Se empiezan a pelear y ya los buenos matan a los del culto y ya llegan a la ciudad y encuentran como todo tipo de formas raras porque te dicen que es como una geometría muy extraña, que donde crees que hay una superficie cóncava, en realidad es convexa. Sí, es que siempre maneja como esos elementos, siempre como de jugar con tu mente, de decirte, es que es muy diferente a lo que tú has visto en la realidad, a ver, te reto a imaginarlo. Y tú, verga. Tripulantes. Bueno, y ahí encuentran como un monstruo gigante, que de hecho algunos teorizan que no es Cthulhu porque dos de los tripulantes logran huir y como que le pegan con el barco y ese güey se hunde. Pero luego mucha gente teoriza que no era Cthulhu sino Dagon. Porque dicen, no, pues es que a Cthulhu no le haría nada, o sea, no manches. ¿Tú cómo crees? Bueno, la cosa es que uno de estos tipos que iba en el barco deja su diario y muere porque está como caminando en la calle así tranquilamente, me parece que en Noruega, y creo que le caen unos periódicos en la cabeza. Y pues ya, ¿no? Luego lo llevan al hospital y como que no saben determinar por qué murió, pero dicen, pues seguro porque ya estaba viejo. Y pues bueno, caso cerrado. Vámonos a comer. Lo del tío había sido, lo del abuelo había sido como que algo similar. Entonces sí, es como esto, ¿no? De que la gente que ya tenía como que se estaba adentrando mucho al conocimiento del culto, empezaban a morir y así, de formas extrañas. Pues justo también, o sea, hablando como eso de los cultos y eso, hay un cómic, bueno, es que es escrito por Alan Moore que se llama Neonomicon. Y ese sí habla bastante de un culto, o sea, estos son unos agentes del FBI que se ponen a investigar y dan con este culto y hacen orgías y cosas así, pero en este caso sí le rinden culto a Dagon. Y lo que quieren hacer es que atraer una raza de monstruos con todos estos rituales. Entonces volvemos a ver como que retoman sus seres, sus monstruos, para crear que los humanos les rindan culto, pero estos son como malvados. Está bien raro eso, ¿no? Así como como que quiero que vengan unos seres extraños. Es que no entiendo esa lógica de, sí, voy a traer una raza superior, más malvada, sanguinaria, que nos venga a matar a todos. Sí, qué divertido. Sí, no entiendo su lógica, la verdad. ¿Como para qué o qué?
Ahorita también hablando de cultos, también me sonó mucho la película de Midsommar, no sé si la hayan visto. Ah, sí. También es muy buena y también es como de misteriosamente los visitantes van muriendo, pero no es porque, digamos, no es porque les caigan mal a los que realmente están haciendo el culto, sino porque van haciendo como que cosas que les enojan. Pues es que más bien ahí es como, es que era su cultura y hay que respetarla, Ajá, o sea, ajá, más como respetarla. es su cultura y hay que respetarla, pero es que ahí esos asesinatos eran pues totalmente ritualísticos. Ajá. O sea, sí eran pendejos, sí, en especial el güey del meme de ¿a ustedes les pagan? En especial ese güey sí se pasó de pendejo, pero todos los demás no estaban como que existiendo ahí, fueron a chismear a ver qué hacían y Ajá. totalmente esos fueron ritualísticos porque le rendían el culto al sol y toda esa onda. Ajá. Pero eso sí me suena más como algo que sí se hacía en el pasado, por ejemplo aquí que sacábamos corazones. De hecho, ya ven que hay una escena en la que aparece uno de ellos colgado, tal cual, Ajá. y que le habían quitado los Sí. pulmones. Es el águila de sangre, ¿no? Sí. Ese ritual sí existió por parte de los vikingos Ujú. y decían que no, a lo mejor y no podía sobrevivir tal cual el momento en el que quitarle los pulmones porque era muy difícil, decían Ujú. que era muy difícil que una persona tal cual sobreviviera a eso. En cuanto te quitan, en cuanto te abren ya es muy difícil. Es que es tú un gran sobrevivas. shock porque Ajá. pues te abren y luego te tienen que Te abren las costillas, te las Las acomodan. Ajá, entonces sí, decían que eso era como un ritual de tortura por parte de los vikingos. Sí, pues es que ahí retoman, o sea, todas estas leyendas o estos rituales que había antes en esas zonas. Y sí, o sea, los tienen que exagerar bastante pues, porque es película, ¿no? Ujú. Pero sí tienen sus ciertas bases en tradiciones que en algún momento sí existieron. Ujú. Pues es que como tal el águila de sangre, o sea, dicen que no están como del todo seguros. Que supuestamente era como una tortura que le hacían a los traidores, pero también los vikingos usaban mucho como formas metafóricas de hablar. Entonces, también dicen que puede ser que el águila de sangre fuera como una forma de decirlo, porque Ujú. las águilas son aves rapaces, entonces cuando hay muertos, pues van ahí. Y ahí, y pues sus garrotas, Sí, entonces, puede ser. pues sí está como complicado saber Tal vez sean que sí preguntas. y que no. Sí, estarían cosas que tal vez nunca tengan respuesta. Sí. Y, señor productor, creo que usted quería hablar de algo, de música, porque usted es el buenazo en eso. Bueno, es que, bueno, hay varias bandas que llegan a basarse para hacer canciones, pero según yo la más conocida es la de Call of Cthulhu, de Metallica. Los conciertos sinfónicos siempre la abren con esa canción. Y el más nuevo, el de Metallica Sinfónico 2, que son muy creativos con sus títulos. Está muy chido porque, o sea, en verdad yo la fui a ver al cine Ajá. y, o sea, como que todo se pone verde. No sé por qué asocian lo verde con Cthulhu, pero es muy chistoso, Que ¿no? dicen Siempre es verde. que es un ser místico y que los primordiales tienen sangre verde. Bueno, Ah, sangre. mira. Ajá. Mira, Qué chido, qué chido. Yo referencias, no lo sabía. simbolismos. Y me gusta mucho porque, o sea, en verdad es como, más que una canción, es como si estuviera, bueno, sí es una canción, ¿no? Pero es como, lleva como ritmo de, Es una canción, pero es más que una canción. Espérame tantito. El productor Waldo 2021. Como una, que, como un... Es como a un ritual, o sea, Ajá. a mí me hace mucha, bueno, esa canción, ya escuchándola como así varias veces, me hace como referencia a simpatía por el demonio, simpatía por el demonio, porque según ahí, o sea, las maracas y los tambores están haciendo como un ritual para invocar al demonio, y en la de Cthulhu, están haciendo como un ritual, pero para llegar a Cthulhu. O sea, está muy intensa, es muy bonita esa canción. Ok, pues creo que nos quedamos como cortos con las referencias, pero pues pudimos decir algunas y conocen más o dicen, no, se equivocaron en esta, era así, pues déjenos ahí en los comentarios, ahí podemos ver y tal vez podamos hacer algunos mini videos hablando de este tipo de referencias más a fondo. ¿Algo más que les gustaría agregar? Pues también está así como muy obvia la película de In the Mouth of Madness, igual de John Carpenter, que trata como de un escritor que también tiene como, bueno, al final sus libros como que se empiezan a volver realidad, ¿no? Y cuando la gente lo lee se empieza a volver loca.
pero, o sea, tiene como mucha referencia a Lovecraft, en parte por esto, ¿no? Del escritor, pero también porque mencionan que, en La llamada de Cthulhu, mencionan que los que tienen el culto están esperando a que salga, a que despierte Cthulhu de su tumba subterránea en el mar. Pero, o sea, de hecho su invocación no es así como de, ay, ven, Cthulhu, nada más es como de... ¿De qué anda con Pacaile? No, de Cthulhu descansa en su tumba subterránea. Ajá. Y, bueno, subacuática más bien. Y menciona que él va a despertar como cuando en la época en que ya todos estén locos y la gente mate así nada más porque tiene ganas. Y ya en esa película de In the Mouth of Madness empieza como a pasar ese tipo de cosas, ¿no? Como que todos empiezan a volver locos. De hecho, es un investigador como de gente que intenta falsificar cosas para los seguros. Uh-huh. Y ya, ¿no? Lo mandan a buscar al escritor de libros porque está perdido, según. Y él lo mandan con una chica que trabajaba ahí para la editorial. Y y de hecho él menciona así, ella le dice a él que pues cómo sería el mundo si todos estuvieran locos, ¿no? Que entonces tú serías el que está loco porque todos los demás ya tienen como otro pensamiento. Pues sí, porque los parámetros de normalidad cambiarían totalmente. Sí, de hecho justo en esa película mencionan que ese tipo, el investigador, es el que va a llevar como el manuscrito que va a volver locos a todos. Uh-huh. Y pues termina así haciéndolo, ¿no? Y luego está como dentro de su propia película viendo qué onda ahí. Está interesante. Creo que se había escuchado en algún momento de esa, pero no, creo que no he visto el material completo. ¿Algo más que te gustaría agregar? No, pues yo creo que Síganme, ¿no? Síganme. Que síganme en Twitch. Claro que sí, síganme en Twitch. Juega LOL y a veces LOL también. Y a veces LOL también. Y bueno, creo que eso sería todo para el capítulo de hoy. Cualquier duda, sugerencia, comentario, confesión amorosa, trauma de la infancia, lo pueden dejar en los comentarios. Y nosotros con mucho gusto lo leeremos, lo contestaremos algunas veces. Y pues creo que sería todo para el capítulo de hoy. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y nos encuentran como No Lo Invoques. Vale. Adiós.